se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Que se titula Cristo en su santuario, las profecías y el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor de nuestro Padre Celestial. Tenemos que entender, amados hermanos, que en estos momentos de grande crisis para el pueblo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice la mensajera del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, Testimonio para los Ministros, capítulo 1, que dice que nuestro Señor Jesucristo, su principal interés es su pueblo, porque Él está bien al tanto de las dificultades que ha de pasar por todo este planeta Tierra, así que su suma intercesión de nuestro Señor Jesucristo es para su pueblo remanente. En estos últimos tiempos, nuestro Señor Jesucristo sigue presentando su sangre expiatoria para poder purificar a su pueblo y que ese pueblo esté preparado para encontrarse con su Señor en los aires, ¿verdad? Y vamos a entender que esto, hermanos, nos habla de eventos finales y nos habla que también, amados hermanos, Dios tiene un gran mensaje de amor para su pueblo y no solamente para su pueblo, para todo el mundo. Claramente nos dice, vamos a leer y vamos a empezar con el estudio de esta noche. Los invito a los que nos están escuchando y que tienen sus Biblias o en sus celulares a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y vamos a escuchar este gran mensaje de amor que Dios tiene para nosotros, pero que también tiene que ver con las profecías y donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra en estos últimos tiempos, ¿verdad? Juan 3, capítulo 16 en adelante, dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oh, amados hermanos, muchas veces cuando escuchamos el versículo de Juan 3:16, solamente nos quedamos en ese solo versículo, ¿verdad? Y tenemos que entender estos tres versículos que hemos leído, el verso 17 y el verso 18 también. Dice claramente las Escrituras que el propósito del Padre Celestial al enviar a su amado Hijo a este planeta Tierra fue para redimirlo de las consecuencias del pecado. Una vez que Adán cayó, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, explica a los corintios y a los romanos, entró la muerte por el primer Adán y también por el segundo Adán entra la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nuestro Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos salvos. No lo envió para que condenase en el momento de su primer advenimiento. Nuestro Señor Jesucristo, su principal interés era de salvar al mundo entero, no condenarlo. Por eso es que nos dice esto el verso 17. Y el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Ahora nos lleva a momentos más allá, ¿verdad? Dice, el que en Él cree no es condenado,
Mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oh, amados hermanos, esto es lo triste también. Dice claramente el apóstol Juan, y él registra esta plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, con ese fariseo que tuvo miedo de presentarse abiertamente con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le explica que ahora tiene que creer en Él y permanecer en esa fe. Y esa fe es una fe viva, hermanos, que no cambia, una fe que nos ayuda a ver a nuestro Señor Jesucristo y seguirle en todo momento. Y tenemos que entender esta parte. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. ¿Por qué es condenado? Aquella persona que no cree en el unigénito Hijo de Dios. Oh, amados hermanos, porque el único medio de salvación para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro intercesor, no hay otra cosa en este mundo que pueda arreglar la situación del hombre y lo que él está viviendo más que nuestro Señor Jesucristo. Y solo en Él nosotros obtenemos salvación. Si no creemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos sido condenados automáticamente, ¿verdad? Ahora los invito a los hermanos que nos están escuchando a abrir las escrituras en el mismo evangelio, pero ahora en el capítulo 14, porque vamos a ver ahora, recuerden el título de este tema es Cristo en su santuario, las profecías y el amor, ¿verdad? Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, antes de ascender al cielo, después de su muerte, dejó instrucciones claras a los discípulos para que su fe no decayese. Hoy nosotros estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos difíciles, en donde nuestra fe no tiene que caer, ¿verdad? Y tenemos palabra escrita, tenemos profeta del Señor, tenemos su santa y divina palabra que nos guía en estos momentos de dificultad. Y vamos a leer lo que dice Juan 14:1 en adelante. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejase el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto es un verso extraordinario, hermanos, el verso 4, y dice, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Vamos a leer en unos momentos qué comenta el espíritu de profecía acerca de este versículo, ¿verdad? Vamos a proseguir en la lectura. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creed por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Oh, amados hermanos, hasta ese versículo, nuestro Señor Jesucristo se encuentra con los apóstoles, el contexto es en el aposento alto, comiendo y a punto ya de comer la última cena, a punto de instituir la ceremonia más sagrada para los cristianos, para el pueblo de Dios. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que le esperaba,
que en breve le tocaba el Getsemaní y más adelante le tocaba morir en la cruz del Calvario. Las preocupaciones de nuestro Señor Jesucristo no son hacia su persona, sino que son para las personas que se encuentran alrededor de él, sus discípulos. Voy a leerles este comentario de la Mensajera del Señor y dónde es y cuál es el mensaje de esperanza que deja nuestro Señor Jesucristo para sus amados seguidores. Y voy a leer el deseo de todas las gentes, el deseado de todas las gentes, el capítulo 73, que se titula el capítulo No se turbe vuestro corazón, y tiene mucho que ver con lo que hemos estado leyendo. Y dice de la siguiente manera: y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros para que creyeseis. Voy al Padre a cooperar con Él en vuestro favor. El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Iba a prepararles lugar a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. No hay muchos caminos que llevan al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto que representaba la sangre del Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el único camino por el cual podemos tener acceso al Padre. Este comentario de la Mensajera del Señor es un comentario tremendo, hermanos, porque no tenemos el tiempo para hacer un análisis de todo el capítulo que ella escribe, comentando estas partes de las Escrituras, donde la Mensajera del Señor nos habla de la suma intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver nuevamente el panorama. Estaban los discípulos en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo a punto de ser muerto, y ahora lo que más le importaba a nuestro Señor Jesucristo era esa manada pequeña que se quedaría ahí, y que se quedaría sola. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba ya buscando los medios, ya Él estaba hablando al pueblo, a sus discípulos, de su suma intercesión delante del Padre, de que una vez que Él fuese muerto, lograse la expiación, subiría al cielo e intercedería en el primer departamento del santuario celestial, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una gran profecía, por eso es que estamos hablando este tema. Tiene que ver con una gran profecía, hermanos. Vamos ahora a dirigirnos al verso 15 y vamos a ver cuáles son las instrucciones que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Verso 15. Desde el 14 dice: y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. El verso 18, el verso más hermoso: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oh, amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento ya, no se preocupaba por Él, sino que, vuelvo a mencionar, se preocupaba por sus discípulos. Y ahora estaba pidiendo al cielo el don más grande que daría el cielo
para que no quedásemos huérfanos, y ese don es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Espíritu Santo sería enviado para que nosotros recibiésemos ayuda de lo alto. El Espíritu Santo, hermanos, es y se ha manifestado en todo tiempo con los patriarcas, pero sería manifestado tremendamente en el tiempo del Pentecostés. Y tenemos que entender que la labor del Espíritu Santo en estos últimos tiempos es muy importante, porque Él nos redarguye de todo pecado, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el capítulo 16, verso 7 en adelante. Dice, empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. El Espíritu Santo cumpliría con una función muy importante, ¿verdad? Mostraría a los discípulos, dice la palabra de Dios en la última frase, y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, proseguimos, hermanos. El Espíritu Santo da el don de la profecía. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el último mensaje de Dios? El último mensaje de Dios para la humanidad se encuentra en Apocalipsis. Los invito, hermanos, para que vayan a Apocalipsis capítulo 18, verso 1 en adelante, porque aquí se encuentra el último llamado de amor y de misericordia de nuestro Padre Celestial, y que tiene que ver con un mensaje profético. Dice la palabra de Dios: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amados hermanos, nos encontramos en el tiempo cuando nuestros ojos han de ver ese fuerte pregón que se levantará con gran potencia cuando venga nuevamente el Espíritu Santo sobre su pueblo. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo ha dejado palabras para instruirnos por medio del don de la profecía, pues es el Espíritu el que reparte diversos dones, dentro de ellos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, el Espíritu de la profecía. Los invito, amados hermanos, a abrir Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leer Apocalipsis 12, 17. Vamos a leer el verso 17 del capítulo 12, dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este verso nos habla de la gran controversia entre el bien y el mal, y el último ataque del diablo hacia la simiente de la mujer, que tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo a Apocalipsis 19:10, ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el espíritu que imparte la profecía, o el espíritu de la profecía. Vamos a ver qué nos dice Primera de Tesalonicenses,
5, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Proverbios 29, 18 también nos trae un mensaje similar. Sin profecía, dice Proverbios, el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nos muestra tanto Proverbios como Tesalonicenses 5, 19 y 20 estos dos principios, tanto el espíritu de la profecía como guardar los mandamientos de Dios. Dice acá: sin profecía el pueblo, en Proverbios 29, 18, el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Las dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice a los hermanos que se encontraban en Tesalónica que no debían de apagar el espíritu, sino que debían de estudiar fervorosamente las profecías. Y vamos a entender un poco, amados hermanos, que las profecías, lejos de ser un mensaje aterrador o un mensaje de misterio o de miedo que en nosotros ponga eso, no es eso, hermanos, el propósito de las profecías que diese nuestro Señor Jesucristo a su profeta Juan, y después en el Nuevo Testamento a su profeta Juan en el Nuevo Testamento y a Daniel en el Antiguo Testamento. Pero vamos a entender y vamos a analizar un poco esos contextos, el contexto en el que fue dado el mensaje profético a Daniel y el contexto en que fue dado el mensaje profético al profeta Juan. Y vamos a entender, amados hermanos, que las profecías es un gran mensaje de amor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere que el pueblo esté preparado de antemano, ¿verdad? Antes de que sucedan, dice nuestro Señor Jesucristo: yo os he declarado para que cuando sucedan, creáis que yo os he dicho eso. Entonces, siempre ha sido ese el propósito de la profecía, y ahí se refleja el gran amor de Dios, para que no nos tome por sorpresa el día de la destrucción o el día de la tribulación. Entonces, surge una pregunta: ¿en qué contexto se dio el mensaje de Daniel y el mensaje de Apocalipsis? Vamos a ver lo que dice Jeremías 29, 10 al 13. Esta es una cita del espíritu de profecía para entender el contexto en que fue dadas las profecías al profeta Daniel, ¿verdad? Esto viene en Profetas y Reyes. En un momento más les daré el capítulo y el título, ¿verdad? Dice: a menudo Daniel y sus compañeros habían recorrido estas profecías y otras similares que esbozaban el propósito de Dios para su pueblo. Y ahora, cuando el rápido desfile de los acontecimientos anunciaban que la mano poderosa de Dios obraba entre las naciones, Daniel meditó en forma especial en las promesas dirigidas a Israel. Su fe en la palabra profética le inducía a compenetrarse de lo predicho por los escritos sagrados. El Señor había declarado: cuando en Babilonia se cumplieren 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oh, amados hermanos, aquí está un primer principio del amor de nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios ama tanto a su pueblo que le da un mensaje anticipado. ¿Qué es profecía? Profecía es algo muy sencillo, amados hermanos que nos están escuchando. Profecía simplemente es un resumen anticipado de la historia. ¿Qué es profecía? Nuevamente vuelvo a repetir: un resumen anticipado de la historia. Por eso, en su gran amor,
nuestro Padre Celestial les revelaba lo que estaba por acontecer en la historia a sus siervos los profetas, y ellos lo comunicaban al pueblo para que el pueblo estuviese apercibido. Podemos ver a ese Dios de amor que no desea la destrucción del pueblo, sino que todos procedan al arrepentimiento de acuerdo a lo que dice Jeremías. Ahora, Daniel encontraba consuelo, pero dice la mensajera del Señor que rápidamente Daniel estaba viendo cómo las potencias se estaban haciendo con el poder, cómo los movimientos políticos se estaban dando en el tiempo en que Daniel estaba allá. Seguimos leyendo. Poco después de la caída de Babilonia, mientras Daniel estaba meditando en estas profecías y pidiendo a Dios una comprensión de los tiempos, le fue dada una serie de visiones relativas al nacimiento y la caída de los reinos. Juntamente con la primera visión, según se registra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Fue dada una interpretación, pero no todo quedó claro para el profeta. Escribió acerca de lo experimentado en el momento: mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se mudó, mas guardé en mi corazón el negocio, ¿verdad? Nos comenta la mensajera del Señor que en su gran amor Dios da, ya Daniel había recibido la visión del capítulo 2, y ahora, para que Daniel no fuese tomado por sorpresa ni el pueblo, da el capítulo 7 o las profecías del capítulo 7. Y no todas esas profecías quedaron entendidas, sobre todo cuando se dan las profecías del capítulo 8. Y vamos a ver en qué contexto Dios da estas profecías. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo habló a los discípulos de su sumo intercesión. Ahora a Daniel también se le hablará de la sumo intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Dice, mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros. Y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó a un santo que hablaba, o sea, está hablando de la visión del capítulo 8, de Daniel 8:14. Dice, a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? La respuesta que se dio: hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Le llenó de perplejidad. Con fervor solicitó que se le permitiese conocer el significado de la visión. No podía comprender la relación que pudiese haber entre los 70 años de cautiverio predichos por Jeremías y los 2300 años que, según oyó en visión, el visitante celestial anunciaba como habiendo de transcurrir antes de la purificación del santuario. El ángel Gabriel le dio una interpretación parcial, pero cuando el profeta oyó las palabras, la visión es para muchos días, se desmayó. Anota al respecto: yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien entendiese. Claramente vemos acá, hermanos, que Dios tenía un propósito al mostrarle la visión de Daniel 8:14. Pero cuando Daniel se encontraba estudiando las profecías, él estaba estudiando también las profecías de los 70 años de cautividad que había predicho el profeta Jeremías. Ahora, Daniel pensaba que estas profecías de los 2300 y los 70 años de cautiverio tenían una relación, y es por eso que se le manda al ángel Gabriel en el capítulo 9 para que explique claramente que los 70 años no tienen nada que ver con los 2300 días de tardes y mañanas, sino que son eventos separados y que Daniel no tenía que malinterpretar. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto? Miren, dice, todavía preocupado acerca de Israel, Daniel estudió nuevamente las profecías de Jeremías. Estas eran muy claras, tan claras en realidad, que por los testimonios registrados en los libros se entendió el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años, ¿verdad? Eso se encuentra en Profetas y Reyes, el capítulo 45. Se da ahora, hermanos, el mensaje en este contexto. El pueblo está
pues ya Babilonia está por caer, está por surgir otra potencia que, de acuerdo a la profecía bíblica que se le había dado de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, la potencia que se levantaría serían los medos y los persas. Pero cuando Daniel estudia en el capítulo 9 que la desolación de Jerusalén sería en 70 años, él dice, entonces ya nuestra liberación está. Pero Dios le dice, mira Daniel, la liberación del pueblo de Dios todavía no se concluirá. Sí, yo permitiré que en 70 años de cautividad que ya han pasado, ustedes vuelvan. Pero la cautividad del pueblo de Dios todavía continúa con los medos y persas, con los griegos y con los romanos. Pero pasando 2300 días de tardes y mañanas, entonces iniciará la purificación del santuario, y en la purificación del santuario está la esperanza de libertad del pueblo de Dios, amados hermanos. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos continuamente las profecías dadas al profeta Daniel, ¿verdad? Ahora vamos a entender el contexto. Miren, hermanos, y tenemos que entender algo antes de pasar al contexto de las profecías de Juan. Esas profecías fueron dadas en el contexto del santuario. ¿Por qué? Porque la profecía de los 2300 días tenía que ver con la purificación del santuario, que apunta, de acuerdo al cómputo, a 1844. Revelaban luz adicional acerca del santuario y cómo ese santuario sería purificado. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos también habló de su suma intercesión y de cómo Él rogaría al Padre, una vez estando ya en el primer departamento, para que ellos no quedasen huérfanos y enviase al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, vamos a leer el contexto del capítulo, de las profecías de Juan. Dice la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 56, durante la terrible persecución que siguió, el apóstol Juan hizo mucho para confirmar y fortalecer la fe de los creyentes. Dio un testimonio que sus adversarios no pudieron contradecir, y que ayudó a sus hermanos a afrontar con valor y lealtad las pruebas que les sobrevinieron. Cuando la fe de los cristianos parecía vacilar ante la terrible oposición que debían soportar, el anciano y probado siervo de Jesús les repetía con poder y elocuencia la historia del Salvador crucificado y resucitado. Sostuvo firmemente su fe, y de sus labios brotó siempre el mismo mensaje alentador. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Sigue diciendo el capítulo, ahora el capítulo Hechos de los Apóstoles, capítulo 57, fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Oh, amados hermanos, el contexto en que es dado el mensaje de Apocalipsis es en un contexto donde la iglesia estaba siendo perseguida por los poderes civiles del Imperio Romano. Juan ahora era enviado al destierro. Nunca antes había necesitado la iglesia su voz como ahora, la voz del anciano Juan. Casi todos sus anteriores asociados en el ministerio habían sufrido el martirio. El remanente de los creyentes sufría una terrible oposición. Según todas las apariencias, no estaba distante el día cuando los enemigos de la iglesia de Cristo triunfarían. Parecía, hermanos, que triunfaría el mal, que la iglesia de Cristo caería, pero en ese contexto, y Juan desterrado a la isla de Patmos, es cuando se le da
las gloriosas visiones del Apocalipsis, y que es un mensaje de esperanza y un gran mensaje de amor para el pueblo en estos últimos tiempos, para que la destrucción no nos tome por sorpresa, para que nosotros sepamos actuar antes de que las cosas sucedan, amados hermanos. Ahora, en el santuario celestial, el lugar donde es en el santuario celestial, amados hermanos, donde Juan tiene esta visión profética, y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, ¿verdad? Comenta el pionero Urias Smith en el tomo 2 del libro Profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 2, dice de la siguiente manera: una puerta abierta en el cielo. Aquí se nos habla de una puerta abierta en el cielo, no una puerta que diera acceso al cielo. La traducción castellana es fiel al original. He aquí una puerta abierta en el cielo. No es como si el cielo se abriera delante de Juan, como en el caso de Esteban. Y cita Hechos 7:26, cuando Esteban ve los cielos abiertos. No ese es el caso de esta puerta abierta, sino que algún lugar situado en el cielo fue abierto delante de él, y se le permitió contemplar lo que sucedía en el interior. Otras partes del libro demostrarán claramente que el santuario celestial fue lo que Juan vio abierto en esa visión. Ahora, Apocalipsis 11, 15, 19 dice: y en el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces. La primer parte que se abrió fue el lugar santo. Y ahora en Apocalipsis 11, 15 al 19 vemos el lugar santísimo, y vemos también que Dios manda una luz adicional a Juan para que él y todo el pueblo que reciba este mensaje esté al tanto de los eventos finales. Los eventos finales, amados hermanos, son el mensaje de amor de Dios para nosotros en estos últimos tiempos. Dice la palabra de Dios: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de juzgar a los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en el templo, y fueron hechos relámpagos, voces y truenos, y terremotos, y grande granizo. Oh, amados hermanos, vamos a entender nuevamente esto. ¿Y qué tiene que ver esto con este gran mensaje de amor? Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en el aposento alto, se encontraba triste, no por Él, sino por sus discípulos, porque se quedarían solos, pero no los dejaría huérfanos. Enviaría al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo daría un gran don, que es el don de la profecía, y nos revelaría los pasos de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, cómo nuestro Señor Jesucristo ascendería al santuario celestial, entraría en el primer departamento, y comenta el Espíritu de profecía que por 18 siglos estaría intercediendo en favor de la raza caída y de aquellos, como leímos en el mensaje de Juan 3:16, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que no cree ha recibido condenación, ¿verdad? Porque no cree en el unigénito Hijo de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo mismo había aclarado que Él era el camino, la verdad y la vida, el único medio por el cual nosotros podemos tener redención,
santificación y glorificación, amados hermanos. La esperanza es nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos que conocer los pasos de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Por eso es que se le reveló tanto a Daniel como al profeta Juan, como también vamos a leer citas del Espíritu de Profecía, los eventos finales en el santuario celestial, y que es el mensaje más grande de amor que Dios tiene para su pueblo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos, en el capítulo 3, dice, en la parte interior de su ropaje, dice, fui arrebatada en visión al lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido su obra en el lugar santísimo y dejado sus vestiduras sacerdotales para revestirse de ropa de venganza. Entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, y que seguían una a otra. Los eventos finales se le muestran a la mensajera del Señor, y también los relata el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 11, los últimos versos. Tenemos que entender algo muy importante. La ira de Dios viene, amados hermanos, porque el mundo está en abierta transgresión contra los principios y los mandamientos del cielo, la santa ley de Dios. Dice claramente Génesis, capítulo 6, que en el tiempo antediluviano, los pensamientos del hombre solamente eran de continuo al mal. Pensaban solamente en satisfacer sus necesidades, en hacer toda clase de depravaciones y en violar la santa ley de Dios. Por eso fue que vino la destrucción a un mundo. Nuevamente, amados hermanos, la destrucción de este mundo viene porque hemos violado la santa ley de Dios. Recordemos lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y primera de Juan 3:4 nos dice que infringir la ley, eso es pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, tenemos que entender claramente que la destrucción viene porque se han violado los mandamientos de Dios, la base del gobierno de Dios en el cielo. Ya nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 5, 6 y 7, los principios por los cuales nosotros debemos de entrar en el reino de los cielos, y exaltó en alto la santa ley de Dios, diciendo en en Mateo capítulo 5, 17, no penséis que yo he venido a abolir la ley o los profetas, sino que he venido a darle su pleno cumplimiento y a enseñarnos cómo debemos de guardar esa santa ley de Dios, amados hermanos. El mensaje de misericordia del Señor está presentado, está revelado en el Apocalipsis y en las páginas del profeta Daniel. Y si nosotros realmente queremos conocer a nuestro Dios, hermanos, tenemos que estudiar estos mensajes que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, nos dice de la siguiente manera. Es un mensaje tan bonito, amados hermanos, pero conocer a ese Dios implica también estudiar estas profecías que fueron dadas por nuestro Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, ahora pues, Padre, glorifícame tú, verso 5, cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me diste son de ti,
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, oh amados hermanos, la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Ya apuntaba a su ministerio en el primer departamento y en el segundo departamento, intercediendo por el pueblo de Dios, por ese pueblo que Dios ama tanto y que no solamente llama hijos, sino que también llama amigos. Amados hermanos que nos están escuchando, si en verdad deseamos nosotros conocer a fondo a nuestro Padre Celestial, tenemos que escudriñar este mensaje especial de amor que ha dado en Daniel y en Apocalipsis, sobre todo si nos permitieran estudiar los últimos eventos finales. Yo con esto voy a terminar, estos últimos eventos finales donde dice la ira de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos, hermanos, son tres eventos por separados, pero que siguen uno del otro. Comenta la mensajera del Señor en Primeros Escritos, capítulo 3, y que nosotros debemos de estar atentos en seguir eso, porque hoy claramente estamos viendo cómo las naciones se están airando unas con otras y cómo el amor rápidamente se está apartando de este planeta Tierra. Eso es una señal también para estos últimos tiempos. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, y por el aumento de la maldad, el amor de la gran mayoría se enfriaría, ¿verdad? Aún el mismo pueblo de Dios correría este riesgo de enfriarse, y si no queremos enfriarnos, amados hermanos, tenemos que estudiar diligentemente ese mensaje que ha salido del santuario celestial y es entregado a la familia de Adán. Ese mensaje que consiste en el espíritu de la profecía o que es dado por el espíritu de la profecía, y que son todas las profecías registradas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Oh, amados hermanos, mi oración y mi deseo es que tú escudriñes atentamente en las páginas sagradas estos últimos eventos, porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y tenemos que salir victoriosos, escondidos en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos y no tenemos otro medio para salvar nuestras almas si no acudimos de todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Damos por terminado este tema. Bueno. Amén, hermano. Amén. Vamos a terminar con dos himnos más, si nos permiten, a los hermanos que nos están escuchando. Los himnos que vamos a entonar es el himno 180. Pero también un himno muy bonito que nos habla de la suma intercesión de nuestro Señor Jesucristo. El himno 123, que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y nos aconseja ir a Él y escondernos en su sacrificio expiatorio. El himno 123 en el antiguo himnario y el himno 180 en el antiguo himnario, que también consiste en la bendita esperanza de el retorno de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Será al albor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo salga del santuario celestial, entonces pronunciará las palabras: consumado es. Entonces todas las cosas estarán hechas y Él viene por su amado pueblo. Vamos a entonar el himno entonces primero, himno 123, que nos habla acerca de la suma intercesión de nuestro Señor Jesucristo, para terminar con el himno 180. Pido a mi hermano que me va a acompañar en la segunda flauta, que nos preparemos para honra y gloria de Dios.
himno 180 para honra y gloria de Dios. Un himno muy precioso que nos habla acerca de ese día tan glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo aparecerá en las nubes de los cielos para poder dar el galardón a sus siervos, a sus hijos, ¿verdad? Vamos a entonar este hermoso himno para honra y gloria de Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, que intercede en el santuario celestial. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Y será al albor ese día tan hermoso cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y sus hijos que estén en la tierra vivos serán transformados para ser arrebatados por nuestro Señor Jesucristo. Oh, amados hermanos, que nuestra esperanza esté en la mañana gloriosa, ¿verdad? Amén. Amén, querido hermano, le agradecemos mucho. Gracias por entonarnos esos himnos tan preciosos. Que el Señor le ayude, como siempre, y juntamente con el hermano que le está ayudando por acá. Que el Señor sea con usted, y muchas gracias por esta temática tan tremenda, tan poderosa en esta noche. Si nos regala una oración, queridísimo hermano, y con eso terminamos la sección de esta noche. Claro que sí, amados hermanos, podemos arrodillarnos a los que nos están escuchando. Nos debemos de presentar delante de nuestro Padre Celestial con la debida reverencia, así que nos arrodillamos para poder orar a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor, no somos dignos
porque en nosotros, como describe el profeta Isaías, hay podrida llaga, hinchazón, toda nuestra carne y nuestro cuerpo está doliente, Señor. Si tú no lo sanas, ¿quién lo sanará, Padre mío? Pero gracias porque hace 2000 años enviaste el don más precioso que recibiese la humanidad, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino y murió, pero también nos enseñó a andar en los caminos de la rectitud. Amado Dios, pedimos vivir en esa vida de santidad de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos el poder para hacerlo por nosotros mismos, pero suplicamos del poder de tu Espíritu Santo para que nuestra naturaleza sea subyugada, Señor, y podamos nosotros vencer esa carne que todavía nos sujeta a este mundo de pecado, y que nuestra mente sea transformada y renovada en las cosas celestiales. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el conocimiento para poder llegar hasta nuestro Señor Jesucristo y presentarnos ante el trono de la gracia, escondidos en nuestro sumo sacerdote. Gracias, amante Señor, porque no nos has dejado solos, nos cuidas todo este tiempo, y pedimos una bendición especial para aquellos que están escuchando este mensaje, que pueda tocar tu Espíritu Santo sus corazones y todos proceder al arrepentimiento, amante Señor. No tenemos a quien acudir, como dijese el apóstol Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Pues si tú tienes palabras de vida. Suplicamos, amante Dios, que tu Espíritu Santo llame a ese pueblo que tienes todavía en Babilonia, que logre sacarlo poderosamente, Señor, y a nosotros prepararnos debidamente, cambiar nuestro carácter antes de que tú vengas y poder recibirte en poder y gloria. No queremos escondernos cuando vengas, sino queremos saltar de alegría, de gozo en nuestros corazones, entonando los himnos triunfales cuando vengas con tu escolta de ángeles, amante Padre. Perdona nuestros pecados, no tenemos a quien acudir, y por favor que la justicia de nuestro Señor Jesucristo pueda cubrirnos, porque a Él nos encomendamos y en su nombre pedimos todas las cosas, Señor. Amén y amén. Amén, amén, amén.